Alemania está a punto de aprobar la jubilación a los 70 años. Veámoslo. Alemania es el estado más solvente de Europa, y aún así, o precisamente por ello, se está planteando una profunda reforma de su insostenible sistema de pensiones públicas. ¿Y por qué el Estado alemán juzga que su sistema público de pensiones es insostenible? Pues por lo que ya está sucediendo y por lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué está sucediendo? Pues que el gasto público en pensiones ya absorbe más del 40% del presupuesto del Estado alemán, y las actuales cotizaciones sociales de los trabajadores no bastan para hacer frente al pago de las pensiones. Solo el año pasado el Estado alemán tuvo que inyectar a la seguridad social del país más de 100.000 millones de euros. Ese es el agujero contributivo de su sistema de pensiones. Pero si las cosas ya están mal, todavía se pondrán peor en el futuro. Y es que durante los próximos años se jubilarán más de 16 millones de personas en Alemania, agravando por tanto la tensión financiera del sistema. Por tanto, si hoy los números del sistema ya son muy rojos, durante los próximos años se pondrán ardiendo. Y por eso hace tiempo los políticos alemanes les encargaron a un grupo de expertos que redactara un documento con propuestas para reformar, es decir, recortar, las prestaciones del sistema público de pensiones. Y ayer martes se hizo público el informe con las recomendaciones de este grupo de expertos que el portavoz del gobierno alemán ya ha adelantado que van a aplicar en su totalidad. Es decir, que aunque lo que voy a contar a continuación todavía no tiene fuerza de ley, sí son medidas que el gobierno alemán, compuesto por una coalición de los democristianos, del PP y de los socialdemócratas, del PSOE, sí son medidas que ese gobierno de coalición quiere aplicar íntegramente. Y antes de que empiece a desgranar esas medidas, quizá algunos de vosotros penséis que tampoco nos han de preocupar demasiado, porque al final son recortes que se van a aplicar en Alemania, no en España. Pero recordad que en Alemania, estado mucho más solvente que España, con más margen, por tanto, para no recortar las pensiones, esta reforma del sistema público de pensiones se ha dado porque se cumplen tres circunstancias que los políticos alemanes consideran indeseables e insostenibles. La primera, que las pensiones públicas ya absorben más del 40% del presupuesto. La segunda, que el agujero contributivo del sistema de pensiones ya es enorme y creciente. Y la tercera, porque durante los próximos años el número de pensionistas se va a incrementar sustancialmente, un 25, un 30, un 35%, con respecto a sus niveles actuales. Pues bien, estas tres condiciones que han forzado a la clase política alemana a reformar, recortar las pensiones públicas, se cumplen, corregidas y aumentadas, también en España. Por tanto, si en Alemania, con mayor solvencia, ya están haciendo este tipo de reformas, recortes en las pensiones públicas, en no mucho tiempo también terminaremos viéndolas en España. Pero bueno, más allá de la cuestión de si nos queremos dar por enterados de lo que tarde o temprano va a terminar sucediendo en España, ¿en qué consisten exactamente estas reformas, estos recortes que van a ser aprobados sobre las pensiones públicas alemanas? En primer lugar, y probablemente de manera más llamativa, vinculación de la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida. Cuanto más vivamos, más tarde nos jubilaremos. De esta manera, a partir del año 2031, que es el año en el que la edad de jubilación de Alemania llegará a 67 años, como en España, a partir del año 2031, conforme vaya aumentando la esperanza de vida en el país, se irá elevando, pari passu, la edad de jubilación, hasta el punto de que el comité de expertos que ha elaborado esta propuesta considera que, según sus conservadoras proyecciones de la evolución de la esperanza de vida en el país, a finales de este siglo los alemanes podrían jubilarse a los
70 años. En segundo lugar, factor de sostenibilidad para las pensiones públicas. Esto significa que mientras la seguridad social tenga déficit, es decir, ad calendas graecas, las pensiones públicas en Alemania se revalorizarán siempre por debajo de la evolución de los salarios. Esto implica, por tanto, que el pensionista irá perdiendo poder adquisitivo frente al trabajador. El trabajador que cotiza, que nutre con ingresos a la seguridad social, ganará poder adquisitivo en relación con los pensionistas, que son aquellos que sustraen gasto de la seguridad social. La idea de fondo, obvio, es que los ingresos de la seguridad social empiecen a crecer más rápido, al menos per cápita, que los gastos de la seguridad social. Pero claro, esto tiene como contrapartida no solo que la calidad de vida del pensionista promedio vaya menguando en relación a la calidad de vida del trabajador promedio, sino que en la medida en que la evolución de los salarios vaya de la mano de la evolución de los precios, eso significará que las pensiones se revalorizarán por debajo del IPC. Es decir, que habrá un recorte en términos reales de las pensiones públicas, por lo que ya hemos dicho, porque son financieramente insostenibles. Por tanto, la reforma hasta aquí consiste en esencia en trabajar más años para cobrar menos. Pero existe un tercer pilar de esta reforma, que pasa por aumentar las cotizaciones sociales a los trabajadores no para pagar las pensiones, sino para constituir un fondo de ahorro cuyo régimen de inversiones será gestionado por el Estado alemán. Pero antes de explicaros los claroscuros de este mecanismo de ahorro forzoso estatal, dejadme que os recuerde que si queréis ahorrar no de manera forzosa, sino de manera voluntaria, preparándoos también patrimonialmente para vuestra jubilación en el futuro, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. Trade Republic abarata y automatiza el proceso de inversión a largo plazo para ir construyendo tu patrimonio personal. A través de su plataforma puedes montar un plan de inversión periódico eligiendo entre acciones, fondos o más de 2000 ETFs. Solo tienes que programar tu aportación periódica, que puede ser de un solo euro, y mes a mes esa aportación se irá invirtiendo sola en los activos que hayas seleccionado sin que tengas que acordarte ni mover un solo dedo. Y en este punto encontramos de hecho una de las grandes ventajas de Trade Republic. Y aquí está una de las mayores ventajas de utilizar Trade Republic. Si las operaciones ordinarias de comprar o vender acciones o de comprar o vender ETFs ya tienen comisiones muy bajas, comisiones de ejecución de un solo euro por operación, cuando las ejecutas a través de un plan de inversión periódica, cada una de estas transacciones es gratuita. ¿Y qué ocurre con el dinero que mantienes dentro de Trade Republic y que estás esperando para invertir? Trade Republic lo remunera actualmente a un tipo de interés del 2,25% anual para clientes ya existentes o del 3% anual para nuevos clientes. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic y abrirte gratuitamente una cuenta, puedes hacerlo pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Bien, entonces, ¿en qué consiste exactamente esa tercera parte de la reforma que pasa por crear fondos de ahorro obligatorios de gestión estatal? De entrada, la propuesta suena bastante bien, más allá de que sea obligatoria. El Estado alemán aumentará las cotizaciones sociales en 2 puntos porcentuales, un punto porcentual recae sobre el trabajador, otro punto porcentual sobre la empresa, aunque al final lo paga el trabajador, y el dinero recaudado con esas cotizaciones sociales no va a parar a la seguridad social, sino a unas cuentas de ahorro individualizadas para cada trabajador. Y esos fondos que se van acumulando en esas cuentas individualizadas se reinvierten en activos financieros que le proporcionarán a lo largo del tiempo una rentabilidad a ese trabajador. Vendría a ser, por tanto, un pilar de capitalización individual obligatorio de las pensiones. Y hasta ahí, como digo, no suena del todo mal. Sin embargo, tengamos presente que el gestor monopolístico del ahorro depositado por los alemanes en esas cuentas individuales no será aquel gestor que elija a cada ciudadano alemán. Oiga, yo quiero invertir a través de este fondo que tiene esta estrategia de inversión
en bonos o en bolsa. No, no. Aparentemente, porque todo esto todavía tiene que convertirse en texto de ley, pero la propuesta de los expertos ha sido que esas cuentas de ahorro individual, esos fondos individuales, sean administrados por el Estado alemán. Y eso, más allá de las ineficiencias gestoras que pueda generar, tiene un problema conceptual importante, y es que la tentación que tendrán esos políticos para utilizar ese ahorro cautivo de sus ciudadanos para financiar su propio gasto, el gasto público, será enorme. De hecho, la propia clase política alemana ya viene anticipando que parte de ese ahorro en cuentas individualizadas obligatorias se empleará, por ejemplo, para financiar la inversión pública en infraestructuras. Pero claro, daos cuenta de la paradoja que supone esto. Si los alemanes ahorran forzosamente en unas cuentas individualizadas que luego se invierten en títulos de deuda pública para canalizar ese ahorro, esa financiación hacia el déficit público estatal, entonces, en última instancia, las pensiones que terminarán cobrando o no cobrando los alemanes del futuro seguirán dependiendo de la solvencia del Estado alemán, porque el deudor, ya sea vía seguridad social o ya sea vía tesoro de los pensionistas alemanes del futuro, seguirá siendo el Estado alemán. Subimos las cotizaciones sociales para que los trabajadores alemanes ahorren por una vía distinta al Estado, para que sus pensiones del futuro no dependan de la solvencia o insolvencia del Estado alemán, y al final los terminamos convirtiendo de nuevo en acreedores del Estado, colocándoles títulos de deuda pública a cambio de ese ahorro. Pues hombre, esto sí es hacer un pan con unas tortas, y no en asuntos triviales, sino en un tema tan crucial como el de las pensiones. En definitiva, Alemania ya ha diagnosticado el problema y va despejando el camino para aplicar soluciones que, por mucho que nos desagraden, también terminarán llegando a España.